Hola, buenos días a quienes nos acompañan a esta segunda sesión del coloquio Ciudad en Movimiento. Esta sesión es creo que muy importante para nosotros porque justo la enmarcamos después del Día Mundial de la Bicicleta o Día Internacional de la Bicicleta, que fue el 3 de junio. Y pues como sabrán, este Día Internacional o Día Mundial de la Bicicleta pues fue ahora sí que proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde junio del 2018 y lo instauraron justo el 3 de junio. Entonces, pues para esta sesión vamos a estar hablando sobre el tema, pero específicamente sobre, pues ahora sí, los efectos, ¿no? Que tiene la contaminación atmosférica en los ciclistas, algo que la verdad, pues luego no lo vemos mucho, ¿no? Realmente a veces nos vamos mucho por la infraestructura ciclista, por el fomento de hacer pues ahora sí que nuestros trayectos en este modo de transporte. Entonces ahora vamos a ponerle también hincapié, ¿no? En esta cuestión de la salud para los ciclistas cada vez que salen a pedalear en una urbe como es la Ciudad de México. Y bueno, en esta ocasión nos van a estar acompañando dos grandes ponentes, la doctora Patti Segura y también el doctor Oscar Peralta. Bueno, primero voy a presentar a la doctora Patti Segura. Y bueno, la doctora Patricia Segura Medina es jefa del Departamento de Investigaciones en Hiperactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 1995, con nombramiento vigente hasta diciembre de 2025, nivel 2. Es parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT-RECAM, Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Estudió medicina veterinaria, obteniendo la medalla Gabino Barreda y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Obtuvo su maestría en ciencias fisiológicas y el doctorado en ciencias biomédicas en el área de farmacología y toxicología en la UNAM, realizando un periodo de estancia doctoral en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Y bueno, pues la doctora cuenta con más de 42 artículos científicos publicados en revistas de arbitraje y circulación internacional, así como cinco capítulos de libros especializados en su área de conocimiento. Y bueno, también nos va a estar acompañando el doctor Oscar Augusto Peralta Rosales. Él es del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciencias Ambientales de la UNAM. Está en el Departamento de Ciencias Ambientales, en el grupo de aerosoles atmosféricos. Tiene una formación académica en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM, una maestría en Ciencias de la Atmósfera, un posgrado en Ciencias, hizo su posgrado en Ciencias de la Tierra, también en la UNAM, y con un doctorado en Ciencias de la Atmósfera. Y bueno, también ha hecho un postdoctorado en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Sus líneas de investigación son el estudio de la evolución de los aerosoles a través de mediciones de propiedades físicas y químicas y de estudios teóricos utilizando datos satelitales. Evaluación del impacto de los aerosoles en el ambiente analizando propiedades ópticas, composición química, gases y aerosoles biogénicos y modelos de conversión gas-partícula, mecanismos de distribución de contaminantes atmosféricos y su comportamiento dentro del sistema climático, particularmente relacionado con la radiación. Y bueno, él también es docente en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Y bueno, vamos a darles la palabra a nuestros ponentes el día de hoy. Va a comenzar la doctora Patti, entonces ahora sí que pues el micrófono es suyo, doctora. Muchísimas gracias y pues quiero agradecer primero que nada a los organizadores por la invitación. Para mí es un placer pues poder colaborar con el PUEC y pues hoy estar presentando este trabajo. Como bien comentaban, pues tengo ya un buen rato trabajando con todo lo que es contaminación ambiental y sus efectos en la salud respiratoria y en general en la salud. Y la verdad es que este tema me parece especialmente interesante, sobre todo por el hecho de que ahorita vamos a tener que confrontar los beneficios y los riesgos que puede tener pues ser un ciclista en una ciudad como la Ciudad de México, y no solo esta ciudad, sino en general en todas las grandes ciudades y en otros lugares donde el ciclismo pues es un deporte extremo muchas veces, ¿no? Entonces, lo primero que voy a platicar es, desde luego, es innegable el beneficio que el ciclismo y en general todo el ejercicio activo, la actividad o todas las prácticas
de ejercicio pueden traer a la salud, como caminar, como andar inclusive en patín del diablo, pero no motorizado, sino que ejerza fuerza humana. Y desde luego también de los riesgos que significa el hacer este tipo de movilidad activa, dependiente solo de la energía humana, pues en una ciudad como la nuestra. Desde luego que vamos a platicar cómo es que afecta la contaminación a la salud de todos estos ciclistas, de estos ciudadanos que van haciendo ejercicio cerca de las fuentes de generación de los contaminantes, y también estudios que se han hecho comparando justo estos beneficios y todas las graves consecuencias que puede tener el hacer ejercicio al aire libre cuando tenemos elevadas concentraciones de contaminantes. Y creo que también ahorita que Sharon hacía alusión al Día Mundial de la Bicicleta, hay que hacer alusión a que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y creo que justamente tenemos mucho que pues hacer a favor del medio ambiente para que justamente hacer ejercicio y actividad al aire libre pueda ser benéfico y no un riesgo para nuestra salud. Bueno, yo les comentaba que es innegable el poder comentar lo que significa hacer ciclismo específicamente al aire libre. Incrementa de manera importante la masa muscular, y mientras más joven empezamos a utilizar este tipo de herramientas, pues mayor va a ser el beneficio. Desde luego va a mejorar toda la movilidad articular, ósea, la irrigación de nuestro cuerpo, va a incrementar la capacidad cardíaca y respiratoria, evita que tengamos mayor grasa corporal, porque justamente se quema mucha grasa corporal, y además, como les comentaba, el hecho de que se haga ciclismo de una manera rutinaria hace que la masa sea mucho más magra. Entonces, esto asegura en muchos sentidos la salud metabólica y evita muchos riesgos. Además, dependiendo de dónde lo hagamos, los niveles de estrés se ven seriamente disminuidos. Y aquí sí, esto lo voy a poner como una según, porque no es lo mismo estar en una ciclovía bien cuidada, lejos de los automóviles, a tener que ir sorteando a los peceros, etcétera, donde justamente esto pues sería todo lo contrario, sería contraproducente. Y bueno, creo que tenemos una doble ventaja, una ventaja que se da hacia los seres humanos que son los ciclistas activos, pero también permite que la gente pueda moverse rápidamente entre el tráfico. Entonces, todos estos transportes activos, no contaminantes, son también tremendamente versátiles, porque no estamos sujetos al tráfico que se va asentando en las calles, ¿no? Y bueno, sí es importante que entendamos muchos de estos beneficios a largo plazo, porque desafortunadamente a veces estos son los que se vuelven los verdaderos daños a la salud cuando se está pedaleando en un ambiente insalubre. Por ejemplo, la capacidad respiratoria se puede incrementar muchísimo. Todos tenemos una capacidad que es dependiente de nuestra edad, de nuestro origen etario, de efectivamente si hacemos o no ejercicio físico. Entonces, el pedalear todos los días, el ser un ciclista continuo, hace que se tenga muchísimo mayor capacidad respiratoria que la que tiene una persona de nuestra misma edad, en la misma condición. Como yo les comentaba, ayuda mucho el metabolismo, se disminuyen de manera importante los niveles de triglicéridos y de colesterol circulante, que pueden prevenir enfermedades como todos el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la obesidad, y las dislipidemias. Entonces, por eso es tremendamente benéfico. Va a prevenir
por lo mismo de que se evitan menos trombos y menos eventos vasculares, padecimientos cardíacos, favorece muchísimo la coordinación. Inclusive si una persona mayor sigue andando en bicicleta o aprende tarde, esto le ayuda mucho a favorecer la coordinación, al igual que en los niños. Y como yo les decía, yo creo que no hay nada más agradable que salir a pedalear en un ambiente que es salobre, porque eso nos ayuda mucho a la salud mental. Ahora, también los ciclistas, y esto es tremendamente importante, van a aportar de manera sustancial al medio ambiente porque es un coche menos, ¿no? Una fuente que va a dejar de producir contaminantes al aire, porque pues fuera del dióxido de carbono que van a estar exhalando y que es mínimo, van a estar evitando que se generen contaminantes, no generar ruido, que vamos a hablar de esto, es muy importante porque es uno de los las cuestiones perjudiciales que va a recibir un ciclista, va a disminuir, como yo les decía, el tráfico. Pueden utilizarse caminos acotados muy específicos, como pueden ser las ciclovías. No necesitamos hacer una carretera donde tenga yo que deforestar o quitar casas o alguna parte de la situación urbana, y pues desde luego va a evitar que no haya calentamiento global. Ahora, el gran problema de hacer ejercicio al aire libre, las desventajas, es que primero que nada, los ciclistas, como yo les decía, en ciudades como la nuestra, va a ser el ciclismo un verdadero deporte extremo, porque la posibilidad de tener accidentes fatales es amplia, desafortunadamente, porque no hay un respeto por el ciclista. Si no hay un respeto por el peatón, menos lo hay por el ciclista. Vale la pena comentar que también hay ciclistas que son muy atrabancados y no tienen una conciencia del uso de la bicicleta, que pues lleva a accidentes fatales, a mayor cantidad de riesgos accidentales. Y por supuesto, algo muy importante, yo les decía, a los ciclistas, este ejercicio va a hacer que su tasa respiratoria sea mucho mayor que la de cualquier otra persona de su misma edad. Es decir, si yo estoy sentada en mi coche y voy respirando y voy con la ventana abajo, pues no sé, mi intercambio de aire cada vez que respiro aproximadamente es un vaso de 250 mililitros, para que se den una idea. Una persona que viene pedaleando puede incrementar 3 y hasta 4 veces esa cantidad. Es decir, cada vez que entra aire, va a meter al menos 1 litro de agua, digo de aire en este caso. Entonces es mucho mayor la cantidad si es que hay contaminantes presentes que van a estar exponiéndose. Y finalmente la exposición al ruido, porque ellos van a estar sin ningún tipo de protección junto a las fuentes que suelen ser muy ruidosas. Y voy a seguir insistiendo, la cultura en la Ciudad de México, al menos, de respeto al peatón y al ciclista, aún no existe, no está arraigada, y el que se sube al automóvil se vuelve, yo voy a pasar y hazle como quieras, y entonces desafortunadamente esto, pues los accidentes para los ciclistas es una realidad. Ahora, yo les decía, mi verdadera experiencia es en contaminación ambiental y salud, y pues desde luego, todos sabemos que la composición del aire, no solo de la Ciudad de México, sino de las grandes ciudades, pero en general todos los ámbitos tienen contaminantes o presencia de contaminantes. Y yo creo que una de las fuentes o de las cuestiones importantes es ¿qué tanto vamos a recibir de estos contaminantes? ¿Cuánto vamos a estar respirando? No es lo mismo yo en este instante, que como verán estoy en un cubículo cerrado y que pues lo que haya en el ambiente en donde yo estoy es a lo que voy a estar expuesto. Pero ¿qué pasa cuando alguien va corriendo literalmente a la par que la fuente? Es decir, imaginen a alguien en Insurgentes que va a menos de 10 metros del Metrobús, que va a 1, 2 o 3 metros de los automóviles que van circulando, y ellos en su carrilito de la ciclopista están altamente expuestos a las fuentes contaminantes, que son primero que nada
los escapes de esos coches. Entonces van a estar expuestos a gases, a dióxido de carbono, monóxido de carbono, a compuestos orgánicos volátiles que vienen de diversas fuentes fijas y móviles que simplemente dentro de nuestras casas y en muchos lugares estamos utilizando los COPs, y de lo que vamos a hablar mucho, que es del material particulado. También acordémonos que hay aerobiológicos, pólenes, algas, hongos, bacterias, etcétera, y compuestos, como yo les decía, derivados de las gasolinas, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sin contar desde luego microplásticos, etcétera. Entonces hay un concepto muy importante que hoy cada día más trabajamos en la medicina, que se llama exposoma, y es cuando la biología de nuestro cuerpo conoce a la química que le rodea, ¿ok? Entonces, todos aquellos compuestos químicos que se van a poner en contacto con nuestra biología, con nuestras células, van a generar esto que se llama exposoma, a lo que estamos expuestos desde el segundo número 1 que fue fecundado, nuestro cigoto. En ese instante, todo aquello que entre a la madre entrará al producto, y hasta el último, después de que nacemos y hasta el último día de nuestras vidas, vamos a estar expuestos a compuestos químicos. Y estos pues pueden venir desde fuentes generales como el tráfico, el entorno urbano, o si salimos al medio a espacios verdes, etcétera, pero también esto de manera genérica, pues si va toda la familia estará expuesta. Pero hay condiciones que son específicas, es decir, no es lo mismo si alguien va a andar en el coche, en la bicicleta repartiendo del Uber todo el día, a que alguien pues trabaje, el otro hermano trabaje en una oficina y solo esté en esa oficina. Los medicamentos, si decidimos fumar, si tenemos una dieta de tal tipo, todo esto va a generar que cada ser humano, inclusive nosotros mismos, en diferentes momentos de nuestra vida vamos a tener cambios epigenéticos, es decir, nacemos con un DNA, pero se va a expresar de manera distinta, acorde a estos agresores ambientales y a todas estas sustancias químicas que van a estar entrando a nuestro cuerpo. Como yo les decía, también estas decisiones individuales y generales van a cambiar nuestro metabolismo. Muchos de los contaminantes generan agresión oxidativa, y una parte importante de nuestro cuerpo son nuestras bacterias. Nosotros tenemos más células bacterianas que células humanas, para que se den una idea en nuestro cuerpo, y ellas también se van a ver afectadas, porque la eubiota, las bacterias buenas que nos ayudan a vivir de una manera adecuada, se van a ver también seriamente afectadas. Entonces, esto es muy importante, porque este ambiente químico va a estar determinando cómo va a ser nuestra salud todo el tiempo. Y bueno, también es importante mencionar que ya la OMS desde hace varios años, desde 2015, estableció que lo que respiramos, este medio ambiente contaminado, es el principal riesgo para la salud humana. Simplemente la pandemia, ahora sabemos que las micropartículas que traían al virus estaban en ese aire que respirábamos, ¿no? Entonces, aquí sobre todo quiero hacer hincapié a que hay dos posibilidades: que nosotros estemos expuestos a altas concentraciones de un medicamento, de un contaminante en un momento específico, es decir, de manera aguda, que porque hoy salimos y pedaleé en el centro y había una manifestación y había una concentración altísima de contaminantes. Y otra cosa es a largo plazo, es decir, yo todos los días pedaleo desde CEU a mi casa en la Narvarte, y todos los días recorro más o menos la misma vía, que va a tener más o menos los mismos contaminantes a la misma concentración todos los días durante 5, 10, 15, 20 años de mi vida, y eso puede traer a la larga padecimientos crónicos. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es agudo, que se da causa-efecto, ¿no? Porque hoy hubo un pico muy grande, voy a tener exacerbación de asma para aquellos que tienen este padecimiento, o que sea más común que yo tenga infecciones respiratorias de vías aéreas altas, gripas, bronquitis, o inclusive neumonías, en personas que tienen condiciones
de predisposición tener infartos cardíacos, o algo que es muy común, conjuntivitis, rinitis, sinusitis, dermatitis, que pueden ser alérgicas, y ahorita vamos a hablar de ellas, porque muchos de los alergenos vienen en el aire que respiramos. Y cuando yo hablo de efectos a largo plazo, porque todos los días estoy expuesto a cierta cantidad de contaminantes, puedo desarrollar EPOC, que en el resto del mundo casi siempre es por tabaquismo. En muchos lugares como el nuestro, solo el 40% de los casos de EPOC están asociados a consumo de cigarros, y si no solo tabaquismo, marihuana, vapeadores o lo que quieran. Pero un gran porcentaje es por exposición ocupacional, y ahí hablo también de los repartidores que andan pedaleando todo el día. O espero que no, pero que pudiera pasar en un deportista. Cáncer también, infecciones crónicas, bajo peso al nacimiento en el caso de las mujeres embarazadas o producto, problemas de desarrollo en los órganos en el producto, etc. Y bueno, como yo les decía, cada día más se asocia a enfermedades metabólicas, el estar de manera crónica, estar expuestos a contaminantes, a depresión, a enfermedades de salud mental, y bueno, dermatitis atópicas, daño renal, porque vamos a ver algunos que sí llegan a todo el cuerpo, y finalmente los plásticos, que van a estar asociados como disruptores endocrinos de manera importante. Ahora, yo les decía, ¿cuáles son los contaminantes que más nos preocupan? Los que en esta ciudad y en la mayoría de las ciudades altamente urbanizadas suelen estar más elevados, como el material particulado PM10, PM2.5, el ozono y los alergenos, que cada día la exposición, tanto conjunta o individualizada a ellos, se asocia a alergias, a irritaciones, a mayor secreción nasal de ojos. Y vale la pena hablar que los más susceptibles son las personas, desde luego, que tienen menos defensas o que son más vulnerables, como los niños muy pequeños, las mujeres que están embarazadas y las personas de la tercera edad. Desde luego, alguien que está enfermo y que tiene un padecimiento respiratorio, cardíaco, metabólico preexistente. Pero aquí yo quiero hacer hincapié en estos dos grupos, los sobreexpuestos y los trabajadores, porque no es lo mismo que yo, cuando voy para mi trabajo, estoy media hora en lo que vengo con el coche y la ventana abajo, realmente exponiéndome al medio ambiente, a una persona que anda en bicicleta 3 horas o todo el día, si es un repartidor. Ellos van a ser también convertirse en, ¿cómo se llama?, en personas altamente vulnerables. Y como yo les decía, pues es muy importante que los contaminantes más comunes son los que van a estar afectando especialmente a todos estos vulnerables, pero a toda la población. Y algo muy importante es el material particulado, porque el tamaño del material particulado va a decirnos hasta dónde va a llegar esto que estamos respirando. Y entonces, cuando mide menos de 10 micras, sobre todo, va a poder pasar al árbol bronquial. Y si estamos hablando de partículas menores a 2.5, dependiendo de la naturaleza de la partícula, van a ser fagocitadas por las células inmunes, o si son muy pequeñas, las ultrafinas, o tienen características químicas que les permiten pasar a la sangre, pues van a llegar al infinito y más allá. Entonces, la composición de las partículas donde nosotros vivimos va a ser muy compleja. Acuérdense que es un núcleo que va a ir condensándose o agregando componentes como alergenos, virus, pedazos de bacterias, de proteínas, metales, compuestos hidrocarburos aromáticos policíclicos, y todo esto, cuando entra en nuestro cuerpo, sobre todo si yo pongo un alergeno y estas moléculas metálicas y aluminios y todo eso incrementan la respuesta inmune, y este es el origen de muchísimas alergias y de algunas otras enfermedades que se van a dar justo porque entran juntos estos compuestos y van a hacer que nuestro sistema inmune responda de manera importante. Entonces, es importante entender que cada contaminante tiene o se ha asociado a padecimientos diferentes. Por ejemplo, el material particulado se ha asociado fuertemente a enfermedades a largo plazo como el cáncer, porque aumenta la proliferación celular.
mientras que los gases irritantes como son el ozono, el dióxido de nitrógeno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos generan mucha inflamación, irritación, estrés oxidante, entonces se asocian a asma, alergias, EPOC, mientras que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, al igual que el PM2.5, se han asociado mucho con problemas desde sistema nervioso central, hígado, corazón, problemas cardiovasculares, metabólicos y desde luego, si además están combinados, porque yo lo he dicho hasta el cansancio, no respiramos de manera selectiva. Cuando nosotros respiramos, no le decimos, ahorita solo va a entrar el ozono, ahorita solo va a entrar la partícula, sino que todo viene combinado en el ambiente y entonces ahí es donde vamos a ver que esta salida, este outcome que nuestro sistema inmune y que nuestra salud va a generar, va a ser distinta para cada persona. Entonces, sí es importante pues que estemos ciertos que no todos estamos expuestos igual y en el caso de los ciclistas se están altamente expuestos, se considera que al menos 4 o 5 veces más que un ciudadano común, porque ellos están corriendo junto a la fuente, aunque pasen muy rápido, también las fuentes móviles les van acompañando. Quiero hablar de otro efecto que siento que poco se ha tratado, muy poco. Yo sé que lo mío es contaminación ambiental, pero me quiero meter con radiación solar. Y esto es importantísimo porque los efectos en la salud, inclusive cosas como la mejoría de la calidad del aire en la Ciudad de México, han hecho que la concentración de radiación ultravioleta se incremente. La presencia de las partículas suspendidas hacía que mucha de esa radiación se fuera mitigada por esas partículas, fueran modificadas por esas partículas. Pero hoy, desafortunadamente, como ustedes lo han visto, el sol cae, y sobre todo en estos días, de manera abundante y vamos a tener mucha radiación infrarroja, pero también mucha radiación ultravioleta. Como ustedes saben, la UVC pues es detenida por allá por la capa superior de ozono, la UVB 90% es detenido, pero una gran cantidad llega a pasar hasta nuestro cuerpo. Y finalmente la UVA, que es la que realmente llega de manera abundante. Estos niveles se han incrementado de manera alarmante en los últimos años. No sé si a raíz pues, de esta mejoría en la calidad del aire o el cambio climático, el cambio de ya nos los platicarán más adelante, pero tiene implicaciones muy importantes a la salud humana. Primero que nada, la radiación solar es muy benéfica. Nosotros podemos fijar vitamina D, nos permite hacer un ciclo de sueño-vigilia muy adecuado, así que es bueno recibir luz solar, pero todo con medida y nada en exceso, porque cuando nosotros recibimos grandes cantidades, sobre todo de radiación ultravioleta, vamos a encontrar muchos efectos negativos, como es el cáncer de piel, que cada vez es mucho más abundante, el envejecimiento, las radiaciones UV generan senescencia y mortalidad importante en nuestras células, envejecimiento cutáneo, daño y quemaduras solares en las córneas, en la piel, que puede traer pues a la larga importantes efectos a nuestra salud. Y vale la pena comentar que hoy día, tanto en México como en el mundo, los cánceres de piel son ya el número 7 de la mortalidad en México. Entonces sí es importante que pues tomemos esto en cuenta, porque cada día es más importante. Y algo muy importante es que los niveles de radiación ultravioleta van a encontrarse primordialmente entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, haciendo desde luego el pico entre las 2, 3 de la tarde, donde todos los días, acorde a los niveles de la OMS, nosotros estamos llegando por arriba de 11. Cuando se supone que lo máximo a lo que podríamos estar sin una protección adecuada serían 4. Y esto siento que no está siendo avisado a la población de una manera adecuada. Aquí nuevamente quiero hablar sobre los grupos de alto riesgo. Desde luego, todo trabajador que se encuentre al aire libre, como es
un campesino en nuestra ciudad, tenemos a todos los repartidores, tenemos a los que tienen sus puestos en la vía pública, a los, al viene, al policía del crucero, etcétera. Ellos están muchísimas horas expuestos. Y desde luego todos los grupos vulnerables de los mismos que ya hablé, que son los adultos mayores, los niños pequeños y los que no llegamos a la repartición de color, también somos personas altamente vulnerables y hay muchas maneras de protegerse. Primero que nada, todos los días en la aplicación de aire se avisa cuál es el índice de radiación ultravioleta, para que sepamos evitar estar expuestos, porque no vamos a evitar que esté ahí la radiación. Así que si podemos en las horas pico evitar hacer actividades al exterior, y por favor, amigos ciclistas, esto pues sería mi recomendación, pero estoy segura que los que viven de andar en una bicicleta pues me van a decir gracias, pero no gracias. Tengo que sobrevivir, tengo que trabajar. Entonces, usar protección para la piel, primordialmente gorros adecuados, manga larga, lentes oscuros que de verdad protejan contra la radiación ultravioleta y los filtros solares que yo sé que son caros, pero estamos pensando en evitar un cáncer y esto es tremendamente importante. Para aquellos que nos exponemos por puro gusto, hay que limitar de manera importante la exposición a la radiación solar, sobre todo entre las horas pico, que serían entre las 10, 11 y las 4 de la tarde. Buscar la sombra es sencillo, nadie necesita hacer más nada, ponernos, como yo les decía, manga larga, sombrero, que realmente cubra el cuello inclusive, y el uso de filtro solar y estarlo utilizando y reutilizando cada 2 horas. Ahora, súper importante, aunque el día esté nublado, la radiación solar es elevada. Entonces, no nos confiemos a que no está ahí nubes, pues allá hay radiación ultravioleta. No exponernos en el mediodía, consultar todo el tiempo los índices UV para planear actividades, siempre buscar la sombra en exteriores y especialmente los grupos de riesgo que tienen a lo mejor ya una condición porque ya han tenido problemas en piel o en la familia hay casos de melanoma, tienen que continuamente estar usando filtro solar. Para esto tenemos, y está a la disposición de todo mundo, la aplicación de aire de la Ciudad de México, que déjenme decirles que estamos por sacar la versión 2.1, que va a ser mucho más personalizada para que la gente pueda saber cuál es su sensibilidad, tanto a los contaminantes, a la radiación solar y a los pólenes, que por ahí hago el anuncio, va a estar participando con nosotros el Centro de Ciencias de la Atmósfera a través de la REMA con la doctora Mari Carmen Calderón. Se van a estar dando ya todos los calendarios polínicos con imágenes para que a todos aquellos que sean alérgicos a un polen puedan saber cuál es el polen que está presente, cuál es la cantidad de este riesgo y sobre todo el nombre científico, porque a los que les hacen rash cutáneo les dicen, eres alérgico a un ficus, ¿y quién va a saber qué es un ficus? Pues un ficus, todo mundo conoce el fresno, ya ves la foto y dices, es el árbol que está enfrente de mí. Bueno, pues muy sencillo, cuando tengamos niveles elevados te pones cubrebocas y si no entraba el virus del SARS-CoV-2, menos va a entrar el polen. Entonces, esto es muy importante. Si en la Ciudad de México tenemos estas herramientas como es la aplicación de aire, que ahorita todavía está como ustedes la conocen, y si no la conocen, bájenla, por favor, porque tanto la cantidad de UV al instante como la presencia de contaminantes de manera preventiva como en tiempo real podemos conocerlas y así tomar decisiones personalizadas. No nos esperemos hasta que nos digan hay contingencia, no salgas. Aquellos que puedan hacer menos actividad física o que puedan programarlo para más tarde, que bajen los niveles de los contaminantes, usen por favor estas herramientas que no las tiene todo el mundo, las tenemos en la Ciudad de México y son totalmente subutilizadas. Creo que a todos nos toca favorecer el uso de estas aplicaciones porque pues es la información del riesgo a la población es probablemente lo más importante, es decir, toda la población tiene el derecho humano a tener un aire salobre, pero también el derecho a ser informados. Nosotros somos informados, si no utilizamos las herramientas, entonces somos negligentes. Estamos siendo y evitando usar estas herramientas
tanto para protegernos como para proteger a nuestros seres queridos. Entonces creo que yo les invitaría no a que sean testigos de Jehová, sino que promuevan el uso de estas aplicaciones de la página de aire para que toda la gente esté al pendiente de su salud. Ahora, ya casi para terminar, nada más comentarles, siempre se ha hecho esta comparación del beneficio y el riesgo que significa andar, pues transportarse activamente con bicicleta, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras ciudades. Y siempre la pregunta es si la contaminación contrarresta los beneficios que da la salud, el ciclismo, el ejercicio o el caminar activamente, etcétera. Bueno, hay muchos estudios que se han encargado de ver justamente esto. Primero que nada, como yo les comentaba, vamos a encontrar pues, los beneficios que implica toda la actividad física a la salud, pero que se ven mermados por el hecho de que yo voy a tener una mayor, voy a respirar más contaminantes que el resto de la población porque estoy más cerca de la fuente, porque tengo una capacidad respiratoria más grande, pero también es importante que todas estas actividades van a hacer que mi cuerpo sea más resistente también a estos agresores. Entonces, todo el tiempo se trata de hacer o muchos estudios han hecho estas comparaciones, y de las cosas importantes que se ha visto es que hay puntos de corte. Es decir, cuando nosotros tenemos niveles relativamente bajos de un contaminante, por ejemplo, aquí donde yo tengo el punto de corte o de background de la cantidad que hay todo el tiempo, déjenme poner mi señalador si es que aparece, acá está, mi laser point, aquí, en este punto, nosotros vamos a tener que cuando hay menos de 20 microgramos por metro cúbico de PM2.5, que dijimos que son las más tóxicas, es mucho más benéfico el beneficio que da el pedalear, el ejercicio activo, caminar de manera activa, que lo que puede ser el riesgo de estar expuestos a concentraciones bajas de PM2.5. Pero hay puntos de corte, es decir, si vamos subiendo, van incrementando más bien los niveles de material particulado y llegamos a más de 100 microgramos por metro cúbico, hacer ejercicio a estas condiciones entonces va a revertir efectivamente ese beneficio que da el ejercicio, y respirar una mayor cantidad de contaminantes va a ser más perjudicial que benéfico. Y también tiene mucho que ver el tiempo. No es lo mismo, como yo les decía, si yo hago ejercicio, por ejemplo, hasta 1 hora y media más o menos, a una concentración de 20, es benéfico, pero si yo hago más de 3.5 horas a esos mismos 20, ya es demasiada exposición diaria. Entonces esto es importante. Y aquí vale la pena comentar que casi siempre estos niveles, por ejemplo, si yo justamente estoy revisando la aplicación de aire de la Ciudad de México y me dice, bueno, PM2.5, tienes 25 microgramos por metro cúbico, dices, pues qué padre, estoy bien. Pero aguas, porque si alguien ciclista trae su PDR, va a ver que si va corriendo junto al el Metrobús o al pecero, no va a estar expuesto a 25, a lo mejor va a estar expuesto a 100 o a 200 o a 400. Entonces hay que tener cuidado, porque aquí pues estamos hablando de un promedio en el ambiente, pero es diferente si yo voy circulando muy cerca de una fuente altamente emisora. Entonces, nuevamente seguir viendo que hay puntos de corte o de quiebre a partir de los cuales si las condiciones aquí de contaminación no es adecuada, hay que disminuir la actividad al aire libre o utilizar una hora a la que sea más prudente poder estar pedaleando. Finalmente, yo les decía que hay un estudio muy interesante que se ha hecho en ciudades altamente contaminadas, y no solo me refiero a la contaminación atmosférica por gases, sino al ruido.
Esto no lo hemos hecho en la Ciudad de México, por lo menos yo no conozco el estudio, si alguien lo tiene, por favor, pásenmelo, pero se sabe que los ciclistas están expuestos al menos 450 veces más al ruido que el resto de la población. Y ustedes nada más imagínenlo, o sea, nada más piensen, inclusive hasta cuando vamos en el coche, yo subo las ventanas y ya no escuché el escándalo que hacen todos los automóviles, el camión, todo el ruido que hay en el medio ambiente. En cambio, un ciclista, si no va adecuadamente protegido, va a venir escuchando todo ese ruido y el ruido genera estrés, el ruido genera el daño auditivo, y sí se ha visto también que es muy, muy importante, que puede tener serios efectos, impactos no solo en la audición, sino también en condiciones de estrés excesivo, y pues que está aunado a también estos estudios a que se ha visto que en grandes concentraciones están mucho más expuestos, como yo les decía, imagínense, a material particulado hasta 420 microgramos por metro cúbico, que como yo les decía, pues esto sobrepasa por mucho lo que las normas nos dicen. Y bueno, me disculpo porque esta diapo está en inglés, la encontré ayer ya tarde, pero me pareció maravillosa y a lo mejor Oscar va a hablar del asunto, pero hay muchísimas medidas de prevención que se deben de tomar desde los tomadores de decisión, desde los profesionales de la salud tenemos que tomar y también el público en general. Primero que nada hay que priorizar la actividad al aire libre. Eso es lo que más debemos de promover. Pero si voy a promover que la gente tiene que hacer actividad al aire libre, tengo que asegurarle que va a tener una mejor calidad del aire, que hay que hacer vías específicas alejadas de las fuentes de contaminantes como ciclopistas, pero no que corran junto a los coches, sino que tengan una vía específica para que la gente se pueda mover de manera prioritaria en bicicleta, lo cual va a disminuir también la contaminación. Priorizar el hacer espacios de ejercicio al aire libre, lejos de fuentes contaminantes, no que acá se les encanta hacerlos en medio de los camellones, donde pues, va a estar más expuesto y nuevamente hacer este error que se combate mucho. Y de parte de la población general es súper importante que consulten las herramientas justamente para saber cuáles son los niveles de contaminantes a su alrededor. Y bueno, yo con esto quiero agradecer nuevamente mi participación y pues quedo abierta a sus preguntas después de que presente Oscar. Muchas gracias. Y aquí les dejo mis datos de contacto por si alguien quiere comunicarse conmigo. Gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Igual a nuestros asistentes, pues les recordamos si quieren hacer alguna pregunta a los ponentes, ahí está el chat abierto para que vayan realizando las preguntas. Igual comentarles que nuestros compañeros del PUEC ya les pusieron ahí la liga de asistencia para que puedan hacer su registro, ya que recuerden que al tener 2 asistencias a cada, bueno, son 3 charlas, si tienen 2 asistencias a cada charla, pues ya tienen el 80% para que puedan tener su instancia de participación a nuestros asistentes. Y bueno, vamos a dar paso al doctor Oscar Peralta. No sé, doctor, si usted gusta presentar su presentación o quiere que nosotros la compartamos. Déjame ver si puedo compartirla yo. Bueno, es la misma, Sharon, así que si quieres comparte tú. Ok, perfecto. Entonces ahorita la compartimos y pues ya nada más nos va diciendo ahora sí que el siguiente para que. Exacto. Ok. Gracias. No, a usted. Gracias. Bueno, ya Patricia dijo pues, un montón de cosas. Ya no sé qué decimos. Gracias. Les voy a contar la historia de un estudio que hicimos hace 3 años, en el 2020, sobre justo medición de contaminantes primarios. Ahora les voy a decir lo que es un contaminante primario en ciclovías, ¿no? A nivel de calle. La que sigue, por favor. Como antecedente y para que recuerden cómo nos fue en la pandemia, ¿no? Les recuerdo que en marzo del 2020 pues, se cerraron o se interrumpieron muchas actividades, ¿no? Entre ellas pues, actividad comercial, educativa, muchas cuestiones de movilidad.
¿sí? Por el comienzo de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Y unos meses después se estableció un semáforo de actividad en la Ciudad de México que al mismo tiempo promovía el uso de la bicicleta porque era un medio de transporte que no era tan riesgoso como compartir con gente el metrobús o el metro, ¿sí? Donde el contagio podía ser un poco mayor. Y lo que hicieron fue instrumentar unas ciclovías provisionales, ¿sí? Digo, afortunadamente muchas se quedaron, ¿sí? Y de esta manera se promovía no tanto el transporte en la bicicleta, sino una forma de movilidad relativamente segura, ¿no? Donde la autoridad garantizaba que, al menos en una medida pequeña, que pues no íbamos a tener, como dijo Patricia, una actividad de alto riesgo, ¿no? Y un año después, en el 2021, este semáforo que comenzó en naranja pasó a amarillo, es decir, ya la movilidad era mucho mayor, ya la situación del encierro ya era más, ya estaba como más contenida, seguían los contagios, pero poco a poco se iba regresando a una actividad cotidiana como la teníamos en el año 2019, por ejemplo, ¿no? La que sigue. Gracias. Y esto nos llevó a justamente, pues, ya que se pusieron estas ciclovías, y que como lo comentó Patricia, a ver, pues, a qué contaminantes estaba exponiendo la gente que usaba estas ciclovías, tanto las que ya estaban establecidas como las provisionales, y qué tipo de estructura de ciclovía o de diseño era el que exponía más o menos a la gente. ¿Sí? Esas fueron básicamente nuestras dos, digamos, tareas a seguir, ¿no? La que sigue, por favor. Gracias, Sharon. Bueno, y en este mapa pueden ver justamente tres zonas donde nosotros diseñamos los recorridos, ¿sí? Una, que es la parte izquierda, que era justamente partía del Metro Miscuac, se iba al estadio de CU y luego regresaba por Insurgentes hacia el Metro Insurgentes Sur y de ahí tomábamos el eje vial de Félix Cuevas hacia el Metro Miscuac, donde se cerraba el ciclo, ¿no? Otra que era sobre Insurgentes, ¿sí? Desde el Parque Hundido hasta donde estaba la Avenida Nuevo León, viaducto. Y uno tercero que era una ruta FIFI, ¿no? Que iba por Patriotismo y luego por Reforma, luego regresaba uno por el Parque España, por Durango, y luego tomaba Nuevo León y tarara. O sea, a fin de cuentas, era una zona donde pues realmente, por ejemplo, la actividad en cuestiones de turismo en bicicleta pues es más, pues más fuerte que en los otros dos puntos, ¿no? Y como pueden ver ahí, señalé en los mapas pues esos puntos que eran como de conflicto, ¿no? Que los círculos son las estaciones del metro, ¿sí? Las flechas indican nada más el nombre de las avenidas y los triángulos representan esas áreas verdes por las que pasaba el ciclista, ¿sí? En esta ocasión me voy a concentrar básicamente la plática en justo la parte de San Ángel, ¿no? Entonces, si pueden poner la que sigue. Gracias. Entonces, aquí lo que les voy a decir brevemente es justamente cómo está estructurada la ciclovía de Insurgentes. Estoy seguro que ya muchos de ustedes la han recorrido, la conocen bien, pero si ven en la imagen superior izquierda, así fue como se comenzó a implementar, ¿sí? Pusieron separadores de plástico y marcaron con amarillo este carril confinado a las bicicletas, ¿sí? A los automóviles los dejaron los carriles centrales y pues así se diseñó el recorrido desde Villacuapa hasta el Metro Insurgente, ¿no? Que son bastantes kilómetros, son creo casi, si mal no recuerdo, son 20, no, bueno, no recuerdo, más de 10. La que sigue.
Y, ok, ahora sí. Y la distribución de carriles es importantísimo, porque aquí lo pueden ver, ¿sí? Junto a la acera donde está el arbolito, que a veces no hay, pero ahí está el árbol, ¿sí? Está el carril ciclista, que tiene más o menos, con algunas variaciones, 2 metros de ancho. Luego siguen 2 carriles exclusivos para vehículos, que en total son cerca de 7 metros, y luego viene el carril confinado para el autobús, que tiene un ancho de 4 metros, ¿no? En el carril en la parte de norte-sur y sur al norte, pues tienen igual la misma distribución. En el año 2020 había un flujo vehicular de 20 autos por minuto y un autobús por minuto, ¿sí? Este número luego se fue incrementando, por eso seguimos haciendo más estudios. Y otra parte importante era el número de árboles, ¿sí? El número de árboles que hay por cuadra en Insurgente Sur, en esa parte de San Ángel, es más o menos de unos 50 árboles por cuadra, más, bueno, variaciones, ¿no? Hay unos que tienen más, otras cuadras que tienen menos, pero esto era lo que, digamos, definía y caracterizaba el carril de Insurgentes. La que sigue. Luego está el carril de Avenida Revolución y que va desde Benjamin Franklin hasta San Ángel, ¿no? Y en algunas zonas tiene, por ejemplo, estos macetones que separan, ¿no? Y aíslan al carril de bicicletas, y tiene los carriles aquí para vehículos y autobuses y camiones, ¿sí? Que no están, digamos, confinados, ¿no? Es decir, tanto el camión como el autobús, como el vehículo, el coche, puede circular en cualquiera de estos carriles, ¿sí? Y el carril de bicicletas, pues es un poco complicado, porque pues, pasa por varios metros, pasa por mercados, ¿sí? Y está generalmente obstruido en algunas zonas, ¿no? La que sigue. En la zona donde nosotros medimos, estaba la distribución hecha de esta manera, ¿no? Que es más o menos del Metro Miscuac hacia San Ángel, que tiene la ciclovía, que tiene un ancho de 2 metros más o menos. Luego se supone que los autobuses tienen que ir en la parte derecha, en el carril extremo derecho, circulando por la Avenida Revolución, y en los carriles centrales van los automóviles. Del mismo modo, el carril de regreso de Revolución es muy parecido, ¿no? Aquí la diferencia entre Insurgentes es que el autobús está cerca de la ciclovía, ¿sí? Y el número de árboles es menor, ¿sí? Y el flujo vehicular era también un poco más grande que por Insurgentes, ¿no? Aquí conté, por ejemplo, 10 autobuses por minuto, pero también incluí a los camiones que pasan por los camiones de carga que pasan por Avenida Revolución, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, y la última es Félix Cuevas. Puse esta foto para que se motiven a andar por Félix Cuevas, ¿ven? Félix Cuevas tiene una estructura completamente distinta en su diseño de ciclovías comparada con Insurgentes y con Revolución. Sí, aquí hay un carril, ¿sí? Compartido por autobuses y ciclistas, tanto de ida como de vuelta, y tienen los carriles centrales a los vehículos, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahí está. La distribución de carriles en Félix Cuevas es esta. Tienen ustedes el carril ciclista, que mide más o menos, ¿sí? Al menos entre el metro Insurgente Sur y el metro Miscuac, un ancho de 4,5, 5 metros, ¿sí? Que comparten los autobuses y los ciclistas. Luego tiene 3 carriles centrales, que tienen más o menos unos 10 metros de ancho, ¿sí? Y del otro extremo, ¿sí? Está el otro carril confinado para el autobús y para el ciclista, ¿sí? Donde van los circulando en contrasentido, ¿sí?
Aquí una parte importante es que no hay separación entre ciclistas y autobuses, ¿sí? No hay separación entre ciclistas y autobuses, solo hay entre ciclistas, autobuses y los vehículos, ¿no? Hay menos árboles y hay un flujo de autos mucho mayor y un flujo de autobuses un poco menor, ¿no? Les he estado metiendo esa idea de los árboles porque son una parte importantísima para que digamos, el árbol es un recolector natural de material particular, ¿sí? Y aparte es bueno porque ocupan un volumen muy pequeño, una superficie, un área muy grande con las hojas. Entonces tienden a reducir la cantidad de material particulado que hay en el aire, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor. Ok, también en ese entonces lo que hicimos fue ver cómo iba cambiando el uso de las ciclovías conforme se iba, digamos, avanzando el encierro por la pandemia. Entonces pueden ver aquí en estos estudios que vienen de CEMOVI, ¿sí? Cómo el encierro por la pandemia abatió, ¿no? Primero la movilidad, pero poco a poco se fue incrementando, ¿sí? Tanto en Avenida Revolución, que está en naranja, como en Avenida Patriotismo, que está en azul. Y comenzó a ser usada con mucha mayor frecuencia, al menos Patriotismo, de la que se solía usar anteriormente, ¿no? Entonces, sí era un punto importante para ver a cuántas personas les podía estar afectando, ¿no? Y los usuarios pues ya iban alrededor de 800, 900 personas al día. La que sigue, por favor. Bueno, como les mencioné, voy así en términos muy rápidos, voy a explicarles en qué consistía esta ruta de San Ángel. Los puntos que ven azules, que apenas si se ven, esas bolitas azules, son mediciones que hicimos en cada lugar, ¿sí? Esto lo hicimos durante el semáforo naranja, que era, digamos, de una escasa movilidad, ¿sí? Usábamos una vía emergente, que era Insurgentes, recién nacida para el ciclismo, ¿sí? Una vía dos vías primarias, que eran Revolución y Félix Cuevas, que ya tenían ciclovía. Hicimos 12 recorridos. Los recorridos tenían un total de 12 kilómetros digamos, de extensión, ¿sí? Eran 5 por Revolución, 5 por Insurgentes y más o menos 1.5 kilómetros por Félix Cuevas. El horario que elegimos eran entre las 7:45 y las 8:45 de la mañana, que es un horario que se supone que hacer como laboral, ¿sí? Y este recorrido pasaba por Metros Barranca, Insurgente Sur y Mixcoac. Y pasaba también por paraderos de autobuses, que son el de Metro Barranca, uno muy grande en San Ángel, un encierro de autobuses en el Estadio Olímpico y, obviamente, el paradero del Metro Mixcoac, ¿sí? La que sigue, por favor. Digo la que sigue porque este es el mismo mapa que ustedes tienen. Ok. Y como les dijo Patricia en la plática anterior, las emisiones vehiculares consisten por lo que ven aquí, en un montón de gases y de partículas, ¿no? Nosotros básicamente nos concentramos en dos. Uno, pues en un gas que es el monóxido de carbono, que es el que está aquí, que es un producto directo de emisiones vehiculares y de todo con el proceso de combustión no eficiente. Y del lado de las partículas, del carbono negro. El carbono negro es un, digamos, trazador por excelencia de quema ineficiente de combustibles, en específico, por ejemplo, diésel, de los autobuses y los camiones, ¿sí? Entonces, con esos dos, digamos, trazadores de combustión incompleta, y aparte son, digamos, emisiones primarias, ¿sí? Porque ya vienen directamente del escape, pues nos lanzamos a medir, ¿sí? La que sigue, por favor. Gracias. Y lo que hicimos fue usar un par de equipos portátiles. El que ven arriba en la parte superior es un microtalómetro, ¿sí? Que medía con una resolución temporal de 30 segundos y un flujo de 100 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, eso nos permitía tener lecturas pues, cada medio minuto a lo largo de todo el recorrido. Y el monóxido de carbono lo medimos con un Langan, que está aquí, que usa una celda electroquímica para dar la concentración.
y también daba lecturas cada 30 segundos. Entonces, cada 30 segundos íbamos tomando el registro de las mediciones. La que sigue, por favor. Gracias. Y el otro punto, para que tengan ustedes como una referencia de cómo estaban las concentraciones que nosotros medimos, la NOM 025 dice que las PM2.5, las partículas con tamaño de diámetro de 2.5 micras, no deben exceder los 45 microgramos sobre el metro cúbico en un promedio en 24 horas, ¿sí? O sea, en un promedio de 24 horas esa concentración. Y la 021 dice que la media móvil, o sea, el promedio a lo largo del tiempo, no debe rebasar los 11 ppm, ¿sí? Nosotros no medíamos PM2.5, pero sí medíamos carbono negro. Y el carbono negro, como es un transador de quema de combustibles, está, como dijo Patricia, está inmerso en la partícula y más o menos representa un 10% de la masa de la partícula, ¿sí? Si pueden ver en la figura de la derecha, pues ustedes tienen la composición genérica de una partícula, es un 50% de compuestos orgánicos, como nos dijo Patricia, un 20% de compuestos inorgánicos, sulfatos, nitratos, todo eso es material oxidado que va ahí, un 15% de otros elementos traza, que probablemente vienen de tanto de catalizadores como de otro tipo de material, un 10% de carbono negro y un 5% de otros compuestos que a veces no logramos identificar con precisión, ¿no? El punto es que, bueno, si esto es el 10%, ustedes tienen que imaginarse la concentración de PM2.5 multiplicando la concentración de carbono negro por 10, ¿no? Ok, la que sigue. Y otra consideración es pues cómo comparábamos las cosas. Entonces, para no hacerlo así tan sofisticado como lo hace Patricia, porque tiene ella mucha experiencia en ver, por ejemplo, todo lo que es exposoma, todo lo que son dosis de exposición, que implican muchos parámetros, ¿sí? Tanto tasa de respiración del individuo, su peso, la frecuencia con la que está expuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos algo más sencillo y le pusimos el término de carga, ¿sí? La carga era básicamente la concentración promedio del contaminante que medíamos en los recorridos, multiplicado por mi tasa de respiración, porque yo los hice, ¿sí? Que era más o menos de 7 litros por minuto, multiplicado por mi tiempo de exposición, que es mi tiempo de recorrido durante esos recorridos, y así cuantifiqué la cantidad de materia contaminante a la que se está exponiendo un ciclista, ¿sí? La que sigue, por favor. Y otro punto importante que era, para que un recorrido fuera comparable con otro, era hacerlos todos a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, tratamos de repetir todos los recorridos en un promedio de velocidad de 15.7 kilómetros por hora. Eso significa que no es una velocidad a la que va un ciclista profesional de 40 kilómetros por hora, ¿sí? No es una velocidad a la que puede ir una persona, por ejemplo, pues que se para, que renta una bicicleta en las ecobicis y luego va por reforma al museo o la deja, ¿no? Sino que es, por ejemplo, es una velocidad promedio para una persona que trabaja en Uber Eats o no, que trabaja en Farmacia del Ahorro y tiene que hacer un recorrido bastante largo durante el día, de 50 a 60 kilómetros, y tiene que tomar y administrar una velocidad media en todos estos recorridos, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue. Ahora les voy a mostrar los resultados preliminares. Lo que ven ustedes ahí en la figura superior es justamente el monóxido de carbono que nosotros medimos a lo largo de creo que ese es el promedio, a lo largo de los recorridos, ¿sí? Comparado con la concentración de monóxido de carbono que se registraba en ese momento en la estación de la rama Benito Juárez, ¿sí? Y que era justamente lo que mencionaba Patti hace un momento, que el estar expuesto a un contaminante primario en el punto de emisión
es muy distinto a lo que ven o registra el promedio horario de las estaciones de la rama. Sin embargo, pues como dijo ella también, es importantísimo que vean que esa es nuestra única rama, digo, nuestra única herramienta accesible para situaciones donde no hay mediciones. Y abajo está la serie de tiempo de carbono negro, ¿sí? Pueden ver ahí que la concentración de PM2.5, no de carbono negro, que en ese momento se registraba en la estación Benito Juárez, era de 19 microgramos por metro cúbico, y nosotros nada más de carbono, ¿sí? Registramos mediciones, hicimos lecturas de 35 microgramos por metro cúbico. Eso también tiene que ver, por ejemplo, quizás en ese momento pasó un autobús, estábamos junto a un camión, o estaba el camión de la basura, ¿no? Que está echando basura todo el tiempo con el motor encendido. Pero si lo multiplican por 10, pues es una cantidad bestial de material a la que está expuesta una persona, ¿no? Por un intervalo de tiempo sumamente breve. La que sigue, por favor. Bueno, lo que ven ahora es justamente esos histogramas de las concentraciones, ¿sí? En la parte de arriba está, creo que el carbono negro, porque no le alcanza a ver la etiqueta. Déjenme si lo puedo ver. No lo veo. Bueno, en la parte superior izquierda está el carbono negro que medimos promedio en los recorridos. Pueden ver que Revolución, ¿sí? Tiene una concentración mucho más grande comparado con Insurgentes. ¿Por qué? Pues porque acerca, ¿no?, al ciclista con el autobús. Y Félix Cuevas lo tiene un poco más bajo, lo cual era un poco pues paradójico, ¿no? Luego estaba el CO, el monóxido, que estaba en la figura superior derecha, ¿sí? También Revolución, dado que tiene un flujo vehicular más intenso, pues tenía concentraciones más altas de monóxido de carbono. En la parte de las dos figuras de abajo, una, la amarilla, corresponde a esa carga que hicimos, a ese cálculo que hicimos de multiplicar la concentración promedio por mi tasa de respiración, por mi tiempo de exposición, por avenida. Y se ve claramente que Revolución expone muchísimo a las personas, ¿sí? En segundo lugar está Insurgentes y en tercer lugar está Félix Cuevas. Y de monóxido de carbono, parece ser que Insurgentes, ¿sí?, expone más a las personas en cuanto a carga de monóxido de carbono que Revolución y que Félix Cuevas. El punto aquí es que hay un truco, el truco del almendruco, que es que el recorrido por Félix Cuevas era más pequeño que por Revolución y por Insurgentes. Entonces, obviamente, la carga pues, era más pequeña, ¿no? Entonces, eso lo corregimos. La que sigue, por favor. Con esa, gracias. Eso lo corregimos con esto. Primero lo que hicimos fue calcular un cociente de monóxido de carbono sobre carbono negro que nos indicaba más o menos qué tipo de coches o qué tipo de vehículos circulaban por cada avenida. Un cociente muy grande de CO sobre CN indica que hay, la mayoría son vehículos a gasolina, son automóviles, y un cociente muy pobre implica que la participación de los camiones y los autobuses va subiendo, ¿sí? Entonces se ve aquí claramente que Revolución pues, tiene una parte pesada o grande o, no, o significativa de vehículos con diésel y de motores a diésel. Y luego lo que hicimos para tratar de como digamos, normalizar esta información es dividir esta carga, estos microgramos, por kilómetro recorrido de cada ciclovía. Y aquí es donde pues, ya sale todo con más claridad, ¿no? Resulta que Insurgentes tiene el menor cociente, como pueden ver en la figura de la derecha, de carga, o sea, de microgramos de exposición por kilómetro recorrido, porque es la que separa físicamente, ¿sí?, con una mayor distancia a ciclistas de vehículos a diésel, que es el Metrobús, ¿no? En medio está Revolución y en la parte derecha está Félix Cuevas, ¿no?, donde están confinados y están, digamos, condenados a compartir el carril ciclistas y autobuses, ¿sí? Esta cantidad de carga, pues si la comparan con Félix Cuevas, con Insurgentes, pues es casi 3 veces más grande, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor.
La siguiente. Gracias. Y esta es casi la penúltima diapositiva. También se ve cómo los fines de semana afectan muchísimo, ¿no? Entonces, es muy evidente que el parque vehicular, ¿sí?, va a incidir directamente en lo que estemos respirando, ¿sí? Patricia lo mencionaba hace un momento, que cuando decía que un buen diseño sería de ciclovía es tratar de separar y divorciar completamente las zonas vehiculares de las zonas de vehículos, digamos, tirados por el hombre, ¿no? Como la bicicleta, la patineta o el patín, ¿no? La que sigue, por favor, porque sí es importantísimo separar esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya metimos las otras dos rutas, ¿sí?, las de Reforma y las de Insurgentes, y pues se puede ver que aquí está la NOM de 025, y pues mientras en Reforma no se notó, quizá porque lo medimos durante la pandemia, esas altas concentraciones, ¿sí? Ni en el recorrido por Avenida Insurgentes, en San Ángel sí se llegaron a registrar estas cantidades muy, muy altas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya venían todos los contaminantes por ruta, ¿no? De San Ángel, de Reforma. Y estos picos gigantes que ven aquí, ¿no? Por ejemplo, el San Ángel o el de Reforma, que se ve por acá, coinciden con paraderos de autobuses, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que les mencionaba Patricia, de cómo diferenciar esa exposición aguda, que es instantánea, de esa exposición crónica, ¿no? Que implica multiplicación en el tiempo durante varios días o durante años, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, ya llegamos a la última. Y a fin de cuentas, las conclusiones a las que llegamos después de hacer este estudio es que pues llegamos a medir incluso concentraciones que son 10 veces, ¿sí?, las que registra las estaciones de calidad del aire, tanto de CO como de PM2.5, ¿sí? Y si considerábamos, por ejemplo, la tasa de respiración como la mía, ¿sí?, pues yo podría estar expuesto o podría estar sensible a recibir hasta 300 microgramos de PM2.5, ¿sí?, y más de 2 miligramos de monóxido de carbono en el recorrido total, lo cual es una cantidad sumamente alta, ¿no?, para lo que uno esperaría durante pues unos recorridos, ¿no? Y digo, a fin de cuentas, la conclusión quizás más importante de esto es que pudimos ver que entre más distancia haya entre los camiones de diésel y los autobuses y el ciclista, va a ser mucho mejor para la salud del ciclista, ¿sí?, en cuanto haga todo este recorrido, ¿sí? Bueno, gracias. Creo que aquí ya terminamos. A ver la que sigue. No sé si hay otra. No, ya. Sí, los participantes. Bueno, en este estudio pues, hubo estudiantes que tenía del TEC de Monterrey, de la facultad, que estuvieron ayudando a hacer las mediciones y los cálculos. Muchas gracias, doctor Oscar, y a la doctora Patti. Pues la verdad creo que un tema muy, muy interesante, porque justo también vemos que la movilidad al final en nuestras ciudades se tiene que abordar de manera integral, ¿no? En este caso vemos como pues movilidad tiene que ir vinculada también con cuestiones de medio ambiente, cuestiones incluso, pues como ya lo mencionó la doctora, de salud, que a veces no se tocan, ¿no? Y por ejemplo, creo que es esencial, ¿no? Esta parte de decir, bueno, vamos a fomentar la movilidad, pero para hacerlo tenemos las condiciones adecuadas, ¿no? Para que las personas pues puedan salir a pedalear y que a lo mejor los riesgos sean menores, incluso tanto en accidentes, y ahora también vemos esta cuestión incluso de nuestra salud, ¿no? El tema de lo que estamos respirando. Entonces yo creo que es necesario que justo todos los temas que vemos, ¿no?, de la gestión de nuestras ciudades se aborden desde este enfoque, pues digamos, como más holístico, transdisciplinar, donde pues podamos dar como propuestas más adecuadas y generar mejores condiciones de vida para las personas. Y bueno, pues aquí hay algunas preguntas que ya nos están dejando en el chat. Y bueno, una de ellas es, bueno, otra vez comentan aquí que si hay medidas que puedan tomar los ciclistas para contrarrestar los riesgos contaminantes
Hay otra que dice, ¿qué tanto ayuda el uso de la bici por las noches para contrarrestar el daño por contaminantes y radiación solar? Igual hay otra que nos están preguntando aquí, ¿sí? Que si que si es correcto usar el cubrebocas, entonces cuando uno está haciendo ejercicio al aire libre, puesto que había como esta situación que decían de que cuando uno hace ejercicio, está como respirando pues todo lo que está exhalando, ¿no? Entonces, esta es una pregunta creo que interesante. Yo creo que a muchos nos ha pasado por la cabeza, la de si es correcto usar el cubrebocas cuando estamos al aire libre haciendo ejercicio. Y bueno, aquí también hay otra pregunta. Nos dicen, doctor Peralta, ¿me sirve para el estudio que realizaré en el caso de la Ciudad de México? Dice, ¿ha interpolado estos datos con los establecidos en la encuesta Origen-Destino de Ciudad de México de 2017? Y si ha considerado el aumento sustancial de la circulación de las motocicletas, que a saber tienen un nivel de contaminación mayor, además del auto. Igual hay otra cuestión aquí que preguntan de qué tanto diseños de infraestructura como estas ciclovías elevadas son una propuesta para mejorar pues el tema de la contaminación respecto a los ciclistas. Igual, aquí hay otra pregunta que nos dicen, ¿qué estrategias desde el punto de vista de diseño urbano que otra vez se deben implementar para lograr pues, la distancia óptima de las ciclovías? Entonces, igual les damos la palabra para que puedan ir a ayudarnos con estas preguntas. Igual a nuestros asistentes, si tienen más preguntas, pueden dejarlas en el chat. Aprovechen ahora. Bueno, pues voy a permitirme empezar. Efectivamente, no mencioné las medidas para evitar exponerse a los contaminantes. Desde luego, como yo les comentaba, tratar de usar estas herramientas para, de manera preventiva, planear las actividades para no salir en las horas de pico. Pero vamos a pensar que tienen que salir a las horas pico. El material particulado lo podemos detener con un cubrebocas. Ahorita que Sharon comentaba, déjenme decirles que durante la pandemia se hicieron estudios importantes sobre efectivamente si retenía el dióxido de carbono, si autorrespirábamos, todas estas cosas, si es una mentira falaz. Los gases pasan a través de estas mascarillas, inclusive las de eficiencia, pasa sin ningún problema. Es decir, se detienen al respirar, entonces no vamos a poder, vamos a detener todas las partículas en el cubrebocas. Y al exhalar van a pasar los gases sin ningún problema. Curiosamente, una de las cosas que mejoró el hecho de utilizar el cubrebocas es la capacidad ventilatoria, porque no voy a decir que sea lo mismo que hacer ejercicio, porque nada igual a lo que es hacer ejercicio, pero el hecho de que yo tenga más resistencia al paso del aire hace que yo tenga que inhalar con mis músculos respiratorios con mayor fuerza. Entonces, uno de los beneficios que se vio por el uso del cubrebocas es que la capacidad ventilatoria incrementó en todas las personas por el hecho de utilizar el cubrebocas, así que no solo nos protegía, sino que nos hace respirar de una manera más eficiente. De hecho, muchos deportistas usan cubrebocas no solo para cuidarse, sino para incrementar esa resistencia, para que cuando se lo quiten, pues fluya más fácil el aire y aumente esta entrada del aire. Muy importante, pues como ya les decía, cubrir los oídos, por ejemplo, muchos andan con sus audífonos. El problema es que también necesitan escuchar los ciclistas, porque si le viene de junto la moto y no la ve, puede ser un accidente, pero evitar el que haya pues, exposición a ruido tan grande, pues el usar el casco, y como ya comentábamos, yo pues lo que recomendaría desde luego es el cubrebocas, mínimo un quirúrgico, pero lo idóneo serían los de alta eficiencia, porque eso verdaderamente, y más viendo el estudio de Oscar que me encantó, después me comunico contigo porque creo que podríamos hacer cosas muy interesantes. Sí es muy, muy importante pues prevenir esta exposición. Y ya nada más contestar la parte de durante la noche.
sí. Lo idóneo para evitar tanto la exposición a los contaminantes como a la radiación solar sería durante la noche, pero ahí viene el otro riesgo, el riesgo de que los ciclistas no se ven. Amigos, de verdad, se los juro, yo manejo auto, no se ven. Si no traen identificadores, lucecitas o algo, no se ven. Desafortunadamente, si no van sobre la ciclovía y vienen en la vía normal, entonces es un riesgo. Hay que acordarse de que si van a andar en bicicleta, sea preferentemente en la ciclovía con también pues todas las, no sé el nombre porque soy muy ignorante, pero que sea evidente su presencia, ¿no? Para evitar otro riesgo que podría ser un accidente por pasar desapercibidos. Creo que ya contesté todo, si no ahorita regreso. Sí, gracias, doctora. Igual ahorita creo que dejaron otra pregunta, pero le voy a dar paso al doctor Oscar. Sí. Bueno, qué bueno que sirve esto para que Patricia me llame. Yo te llamo. Porque bueno, podemos hacer unas cosas bien padres para medir en los ciclistas. De verdad. Voy a contestar justo lo que comentaba Juan Antonio Falcón, que se había cruzado esta información con las encuestas de origen-destino. No, todavía no, porque faltan, les mencioné solo una parte pequeña de este estudio. Otra parte tiene que ver, por ejemplo, con las mediciones que hicimos sobre avenidas que no son ciclovías, que no cuentan con ciclovía, ¿no? Específico Miguel Ángel de Quevedo, que pese a que tiene concentraciones similares, en realidad ahí la parte peligrosa es la exposición a autos, ¿no? O sea, porque no están como clasificadas las líneas de trayecto de la avenida. Y la otra es, también hice un par de mediciones en la ciclovía del ferrocarril a Cuernavaca. Y la verdad es que, es la que menos expone a un ciclista a vehículos y a altas concentraciones de contaminantes. Pero, eso ya es un tema como de movilidad, ¿no? En realidad, el diseño, pues es un poco difícil, ¿no? O sea, si alguien la ha tomado, por ejemplo, de observatorio, yo me tuve que bajar de la bicicleta para tomar esos puentes, ¿no? Y cruzarlos, ¿no? Luego, cerca del Panteón San Ángel, pues no se puede acceder, o sea, ya está totalmente habitado, ¿no? Y pese a que tiene esos diseños, también tiene un pequeño gran inconveniente, que en realidad la ciclovía, esa, por ejemplo, pues no te lleva a ningún lado. Si quieres ir a la Jusco está bien, pero no pasa por un centro de transporte, ¿no? No cerca de un metro no hay, o sea, por eso es así como un poco complicada, ¿no? Que eso creo que tiene que ver con una pregunta que hizo, que no sé si también Juan Antonio o alguien más, sobre las estrategias, ¿no? O sea, hay que pensar bien cómo se diseñan las ciclovías. Sí hay que separar, por ejemplo, esa combinación de poner en un mismo lugar al ciclista, al autobús y al camión y al coche, ¿no? Y en la medida en la que se pueda, deberían de separarse. ¿Por qué? Pues porque pues así se expone menos al ciclista, así quizás los autobuses pueden ir confinados en un carril, los vehículos no tienen que preocuparse por ciclistas que pasan por izquierda y por derecha y que no siempre logran ver, ¿no? Y la otra, que es una pregunta interesantísima, es la de las motocicletas. En efecto, durante el encierro, el parque de motocicletas se triplicó. Todas estas cadenas, tanto de farmacias como de comida, como de alimentos, ¿no? De súper y cosas así, comenzaron a adquirir motocicletas y comenzaron a hacer como una flota de reparto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era el momento, o sea, no estoy diciendo que fuera malo, ¿no? Sino que estoy diciendo que era lo que se tenía que hacer, pues estábamos todos en casa, ¿no? De una manera tenía que llegar el producto hasta nuestro hogar, ¿no? Sí. Pero el punto es que crecieron de una manera rápida, exponencial y sin control. Entonces, es decir, en ese entonces, por ejemplo, no medí motocicletas, que debería meter ahora, ¿no? Porque sí son ahora un número considerable
para ver en qué medida está incrementándose la concentración de contaminantes en estas ciclas, en estas avenidas principales, ¿sí? Y creo que eso era todo, ¿no? No sé si había otra pregunta. No, ¿verdad, Sharon? No, creo que no, doctor. Sí, solamente esas fueron las preguntas. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta segunda sesión de nuestro coloquio. Igual al público, no sé si tenga alguna pregunta antes de que vayamos a dar por terminada esta sesión. Igual, pues agradecerles a nuestros asistentes, comentarles que ahí está en el chat el link para que puedan hacer su registro. Y pues nos vamos a estar viendo hasta el 28 de agosto para nuestra última sesión de este coloquio, donde vamos a estar hablando también de esta parte de la movilidad activa, entonces, que justo va muy ligado también con el tema del uso de la bicicleta. Entonces, creo que pues nada más otra vez volver a agradecerles y ver también la importancia, ¿no?, que tienen. Entonces, pues sí, el ciclismo, la movilidad activa en nuestras ciudades, pero que también es necesario que nuestras autoridades pues empiecen también a modificar entonces, ¿no?, la cuestión de la movilidad, por ejemplo, en temas tal vez de los autobuses, ¿no?, que me imagino que son de los que más partículas contaminantes, pues ahora sí que sacan al ambiente, y entonces a lo mejor cambiar todo el parque vehicular podría ser una alternativa para mejorar pues este tema de la contaminación. Y también, como ya lo comentó el doctor Oscar y la doctora Patricia, incluso aquí también algunos de nuestros asistentes, pues justo el diseño, ¿no?, el diseño de ciclovías, pues justo más adecuadas, y también el tema, yo creo que es fundamental, el del parque vehicular, porque pues sí tenemos camiones que yo creo que son desde los 90 que no han cambiado, entonces es fundamental. Doctora Pati, adelante. Nada más quería comentar a propósito de este punto que tú estás diciendo. Yo creo que nos ha faltado agradecerle a la ciudadanía lo que ha hecho por mejorar la calidad del aire. La Ciudad de México tiene el parque vehicular más joven de todo el país. Y porque la gente verifica y porque la gente sigue las instrucciones cuando hay contingencias, le guste o no le guste, pero lo hace. Realmente nuestro problema es que, o sea, los automóviles y el parque vehicular local es muy, muy bien cuidado. El problema es que tenemos serios problemas con todos los que tienen placas federales, con los que emplacan en otros lugares. Y yo creo, y mi teoría, Oscar, es que vías como Insurgentes no vemos los autobuses, los camiones de transporte no están ahí, y esas son las verdaderas fuentes contaminantes que no están reguladas y que no, y que la Ciudad de México no puede regularlas. Entonces, mucho del problema viene pues de los que vienen de fuera, y no puedo decir nada porque pues somos alimentados por el resto del país. Esta gran ciudad consume todo lo que viene de fuera, pero sí debería también de hacerse hincapié pues en regularlos a ellos. Y yo siempre se lo he dicho a la SEDEMA hasta el cansancio: por favor, dale las gracias a todos los habitantes de esta ciudad, porque en 1990 éramos la ciudad más contaminada del planeta y hoy estamos muy por encima, quiero decir, de mejor calidad de aire que al menos 8 ciudades del país, y como en el lugar 80 del planeta. Entonces sí es súper importante que sí se han hecho cosas muy importantes, pero pues lo que no está en nuestras manos no se ha podido regular, y pues debería de hacerse. Muchas gracias, doctora. Igual, no sé, doctor, si quiere agregar un último comentario. Bueno, en realidad solo les puedo decir una cosa, o sea, desde ese estudio, desde ese entonces, desde el 2020, yo ya vengo en bicicleta aquí a la universidad, al trabajo. El punto es que el hacerlo, en realidad, está siendo bombardeado por todos lados, ¿no? O sea, es decir, dicen que es muy difícil, dicen que es complicado. A mí, por ejemplo, las primeras veces, pues lo que más me molestaba era llegar sudado al cubo, ¿no? O sea, porque pues, estás peleándote con los automovilistas, ¿no? con las motos y cosas así. Pero pues ya te vas acostumbrando, y creo que sí se puede hacer, quizás en algunos tramos incluso, ¿no? Ahora que mencionaba Pati lo del
la ciudadanía también. Creo que el gobierno local ha hecho cosas buenas, ¿no? O sea, poner las ecobicis para hacer trayectos cortos, o sea, no tienes por qué salirte desde la casa hasta, no, hasta tu oficina, no, a la escuela, en bicicleta, todo. O sea, hay zonas que puedes hacerse en bicicleta. Entonces, y también entre más usemos esto, pues es más probable que tenga más peso al momento de hacer un diseño urbano, ¿no? Que incluya pues a otro tipo de movilidad, no solo el auto y el autobús. Efectivamente. Muy bien. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor Oscar y doctora Patricia, gracias por darnos su tiempo y por estar acompañándonos en esta segunda sesión de nuestro coloquio de Ciudad en Movimiento. Y pues igual ahí vamos a estar en contacto para cualquier investigación que se pueda dar en este tema justo del uso de la bicicleta y también los efectos que tienen en la salud para las personas. Y bueno, pues muchísimas gracias, igual a nuestros asistentes. Recuerden que el video de esta ponencia va a estar la siguiente semana en el canal de YouTube del PUEC y pues muchas gracias otra vez. Hasta luego. Gracias a todos, un placer. Gracias por la invitación. Bye. Gracias. Por la invitación.